Nuevamente estamos aquí en tu programa Transformando Corazones. Les saludamos con todo nuestro corazón. En este día presentamos al Espíritu Santo del Señor, quien va a estar dirigiendo este programa. Y pues saludamos a toda la audiencia, a todas las hermanas que nos llaman para oración. Tengan ustedes un saludo especial a cada uno de ustedes. Y bueno, nuevamente aquí, gracias al Señor que nos permite estar otra vez. Y pues presento hoy a nuestra hermana Tania, pero antes, perdón, la pastora no va a estar con nosotros, nuestra pastora María Antonieta, que le enviamos saludos a ella, a nuestro pastor Bruno Camaño. Bueno, aquí estamos también con Tania, que va a estar saludando. Bienvenidos sean todos a este programa. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes, pero antes de iniciar, quiero leer una palabra en Salmo 40. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi voz. Amén. El Señor nos manda a que esperemos pacientemente en Él y que todo llegará a su tiempo. Amén. Así es que para no alargar más, hoy tenemos una invitada muy especial. Amén. Que nos trae su testimonio, que nos trae una bendición, una palabra que sea de edificación para ustedes. Esté atento, no se mueva de donde está y preste su oído, porque el Señor en algún momento le va a hablar a su corazón. Así es que, hermana Lupe, bienvenida. Amén, hermana. Lupe de cariño. Amén, amén. Amén. Sí, mi nombre, como ella dijo, ¿verdad? Muchos me dicen Guadalupe Sánchez, otros Lupe, Lupita. Pero estamos aquí para glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? A través de testimonios de poder. Y le doy gracias a Dios primeramente y al pastor Bruno, a la pastora Camaño también, que me han permitido estar aquí, acompañadas de la hermana Hilda y la hermana Tania. Y es un privilegio para mí. Voy a empezar a compartir con ustedes este testimonio de poder que sucedió ya un poco más de 2 años y medio, estando orando un jueves por la mañana en la iglesia. Sentí del Espíritu que me estaba hablando cuando me dijo: ahora que vayas a México, quiero que vayas a casa de tu hermana para que estés ahí 3 días. Yo no sabía el por qué, porque siempre cuando iba a casa de mi hermana solo iba como visita de doctor. Iba por la mañana y me regresaba por la tarde. Y así lo hice. Al tiempo que me fui para allá, estuve con ella, le dije: ¿sabes qué? Yo vine para quedarme en tu casa 3 días por el Señor. Ellos también son cristianos. Amén. Por la gracia de Dios. Amén. Y yo sé que el Señor siempre te lleva a un lado con un propósito, ¿verdad? Como Él conoce las cosas que van a suceder más adelante, y Él te quiere preparar y prevenir, ¿verdad? Así como previno me estaba leyendo esta mañana de Abraham, que previno Dios a Abraham cuando le dice que iba a quemar la tierra de Sodoma y Gomorra, que la iba a destruir. Y le dice a Abraham: pero Señor, si hay 50, ¿la vas a destruir? Le dice: no, por los 50 no la voy a destruir. Y empezó así hasta que llegó a 10 y no encontraron ni 10, ¿verdad? Pero como dice el Señor, yo no voy a hacer nada sin antes avisarle a mis hijos, ¿verdad? Así y entonces, como en el 18:7 que leí esta mañana, 17, eso decía que el Señor nos avisa, el Amén. Señor siempre nos pone al tanto de, tal vez no nos va a decir exactamente lo que va a ocurrir, pero te levanta, sí, nos guía. Te levanta temprano y prepárate porque algo viene. Y en este entonces, pues a mí me dijo: ve a casa de tu hermana. Y yo sabía que cuando me dice ve a casa de tu hermana es porque íbamos a orar ahí, ¿verdad? Aparte de mirarla y saludarnos, ¿verdad? Ella le digo yo: aquí estoy, ¿sabes qué? Fui no a su casa directamente porque ellos tienen negocio, y yo llegué al negocio con ella. Y le digo: ¿cómo estás? Me dice: bien, y le digo: ¿y cómo va? ¿Cuándo vas a la iglesia? Y todo, yo siempre preguntando eso. Y me dice: no he podido ir porque mi esposo me ha encargado este negocio, me ha hecho responsable de este negocio y prácticamente estoy esclavizada. Dice: tengo 1 mes que no he ido, ¿no? Y le dije: uy, mija, estás en peligro. Ahí, como dijera el pastor Bruno, estás en cuidado intensivo. Y le dije eso, ¿verdad? Le dije: pero vamos a orar
para que Dios haga algo para que Amén. ya te quiten esa responsabilidad y puedas estar buscando, ¿no? Y así pasó, estuve yo con ellos 3 días en su casa, oramos, clamamos, intercedimos. Esa vez yo fui con mi hijo nada más y mi sobrina salió con mi hijo y regresaron con bien, gracias a Dios. Pero cuando ya se dieron los 3 días, yo regreso a casa de mi madre, ¿verdad? Para eso ya iba a terminar ese año, iba a empezar el año nuevo. Y ella me llama a principios de año y me saluda por teléfono y me dice, ¿qué crees? Me dice, ya no estoy a cargo del negocio, ya puedo ir a la iglesia. Ay, gracias a Dios. Dios de alguna manera obra, ¿no? De muchas maneras, pues, y creemos que Dios hace todo con propósito. Y luego me dice, pues voy a poder ir. Y ahí le dije, cuando estábamos hablando, no te preocupes, le dije, Dios pronto va a traer a tus hijos y a todos, yo sin saber, pero yo le estaba dando una profecía, ¿no? Sin saber lo que venía más adelante, ¿verdad? Entonces pasan los días, una de mis cuñadas vive como en un tipo ranchería y decido yo ir a mirarla, pero yo tenía que ver a un pastor que ahí abrió una obra que ella tiene, ya lo he visto por más veces, pero dije, tengo que ir a ver al pastor, ¿verdad? Y aprovecho a saludar a mi cuñada que cumple año ese día y decidimos ir con mi mamá y varios fuimos y a visitarlo. Y ahí, estando ahí, dormimos esa noche ahí, antes de dormimos le hablaron a mi cuñada, ¿verdad? Y le dieron la mala noticia que a mi sobrina la habían secuestrado. Y entonces luego ya yo le marco a mi sobrina, creo que ella más llamó a mi cuñada y me dio el teléfono a la hermana de la que secuestraron. Y me dice, tía, mi mamá está destrozada, tienes que venir. Le digo, sí, mija, mañana llegamos temprano. No estábamos como a unos 30 minutos de ahí o 40 minutos. Entonces esperamos y dice ella, si es posible, tenemos que ayunar, tía. Sí, claro que sí. Llegamos al otro día a su casa de mi hermana y sí, estaba ya bastante afligida, había mucho alboroto, pero entre todo allá empezaba a venir gente, conocidos, hermanos en Cristo que estaban ahí orando, apoyando para que el Señor obrara de alguna manera sobrenatural, hiciera algo para que no le hicieran nada a esta muchacha, ¿verdad? Y bueno, estuvimos ahí desde 5 días, estando casi 5 días orando, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿sí? Y estuvimos ahí en ayuno, oración, unos iban y venían, pero siempre había alguien que, ¿verdad? Cantábamos, alabábamos, y me recordaba aquel texto que dice Romanos 12:12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces dije, wow, Señor, es verdad. A veces necesitamos tener a veces algo para estar constante con Él, ¿no? Tenemos que pasar a veces por algunas situaciones. Y lo que yo veo aquí, la mano de Dios en todo esto, porque estas muchachas habían conocido al Señor muy chicas y de repente ya hasta le decían a su mamá que para qué iba a la iglesia y cosas así. Ya se habían apartado. Sí, se habían enfriado, se habían apartado. Y son muy buenas muchachas, tienen un corazón muy sensible. Mi hermana también es muy sensible al espíritu y ella es muy buena persona, ¿verdad? Y ellas decían, pues así le decían a su mamá, uno de sus hermanos hasta tomaba y bueno, y tuvo que ocurrir todo esto para que ellos reconocieran que no hay otro a quien servirle y quien buscarle y el que puede ayudar en cualquier aflicción es Dios, Jesucristo, Dios, Hermana ¿verdad? Lupita, Amén. cuando usted está diciendo, ¿verdad?, de que el Señor como que le dio un aviso, ¿no? Amén. Y sí es verdad, el Señor antes, ¿verdad?, nos prepara para la situación que haya de pasar. El Señor siempre nos avisa, nos da un aviso, ya sea por un sueño, por medio de su palabra, por medio de sus siervos, siempre antes. Amén. Pero en este sentido, esto no a todos nos pasa, de que podemos saber discernir. Exacto, que es Dios que te está advirtiendo, que es Dios que te está avisando. No a todos nos pasa. ¿Por qué usted cree que no todos escuchan o no todos ponen atención a lo que Dios te está antes
te está como Tratando de comunicar algo que va a Se ocurrir. está impidiendo previniendo. previniendo Previniendo o de algo. previniendo, ¿verdad? Alguna circunstancia dura para tu vida. No todos estamos atentos. ¿Por qué? Bueno, no es que unos seamos más que otros, todos somos iguales, ¿verdad? Para el Señor, pero yo creo que es un proceso, ¿verdad? Entre tú más le buscas, tú vas a estar más en contacto con el Señor. Yo creo. Eso es lo que yo he aprendido en el trayecto. Y algo que yo he visto que para estar sensible al Espíritu es necesario ayunar. Amén. Ayunar. Las veces que sea necesaria, porque no hay un patrón, ¿verdad? Correcto. Puedes ayunar 1, 2, 3 veces a la semana, 4. Y hay veces, muchas veces el Señor te pone ahora. Últimamente digo, Señor, ¿quieres que ayune mañana? Y a veces tú dices, ya he hecho 2, 3 ayunos, Señor, no lo siento, pero si tú quieres, yo lo hago, ¿verdad? Y entonces ese día estaba justamente en ayuno y oración cuando yo oigo su voz. Decidimos, unas hermanas y yo decidimos abrir la iglesia para estar en ayuno y oración y adoración por la mañana, digamos de 8 a 10 de la mañana, 11 de la mañana, ¿no? Y yo creo que le agrada al Señor cuando le buscas. Amén. Y es cuando el espíritu está sensitivo, ¿no? Amén. Pero para llegar a esa etapa o esa función, yo quisiera saber cómo usted comenzó a tener ese don de intercesión, porque no cualquiera intercede, porque ese es un don que el Señor lo da. ¿Cómo usted viene y se encuentra con el Señor? Esa transformación que usted tuvo, porque ya es el testimonio de su familia, ya es el don en función, pero antes... Antes, sí. Es como le decía, un proceso. Tú quieres más, tú vas a buscar más, ¿verdad? Y he tratado, como decimos, a veces nos reservamos algo y no nos entregamos todo a Dios, ¿verdad? Hubo un tiempo así para mí, pero hubo un día que dije, Señor, yo ya no quiero decirte nada más, voy a darte esto y lo otro no, o voy a estar un tiempo así y luego no. No, le dije, Señor, aquí estoy para ti. Estoy a tu tiempo, haz lo que tú quieras conmigo y cuando tú lo quieras. Soy casada, tengo hijos, ahora tengo nieto, trabajo 2 días y trato de distribuir mi tiempo. Visito a los por más de 15 años, un poco más, a ancianitos al convalescente. Trato de hacer la obra, porque también un día me dijo el Señor a mí, cuando yo empezaba a dar tratados nada más afuera de la escuela de mi hijo, eso ya tiene algunos años atrás, le digo al Señor, Señor, yo necesito que salves a mi esposo. Y clarito, y que me dijo, ¿y qué has hecho para merecerlo? Cuando me dijo eso, me cuenta que como que una daga se me fue adentro. Y yo le dije, entonces, Señor, ya entiendo. Entonces fue cuando yo me moví con alguien que Dios puso en mi camino y me enseñó cómo ir al convalescente. Me enseñó, tal vez ella ya no fue, pero yo sentí esa responsabilidad porque Dios me dijo, ¿qué has hecho para merecerlo? Entonces tengo que hacer más, tengo que hacer algo más, ¿me entiendes? Y eso es un consejo sabio que le damos. Si tú todavía no logras saber en qué puedes servir en la iglesia, apégate a alguien que ya tenga experiencia, que ya sea, que esté sirviendo en la iglesia y él te va a guiar cómo hacerlo, te va a enseñar cómo ir sirviendo y tú vas a ir descubriendo para qué fuiste creado y el propósito que Dios ha colocado en ti. Así es que... Amén. ¿Vamos a ir a una adoración? Bueno, vamos a estar entonces en una adoración y luego continuamos con el testimonio de nuestra hermana Lupita. Se alegren, si se alegrarán con gozo
tus enemigos se alegren, los justos en ti se alegren. Sí se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Bueno es alabarte, Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, 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 la la la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. La la la, 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 la Pues vamos a continuar con el testimonio de nuestra hermana Lupe, que es muy interesante, y también vemos ahí el poder de Dios, ¿verdad? Siempre manifestándose en medio de las circunstancias y en cualquier situación. Hermana Lupita. Nuevamente estamos continuando con el testimonio, es acerca de un secuestro, y secuestraron a mi sobrina y empezamos a guerrear ahí en casa de mi hermana. Estuvimos 5 días continuos ayunando, orando y alabando al Señor. Aun cuando estábamos en tribulación y angustia, adoramos al Señor también. Amén. Teníamos paz en nuestro corazón, amén. Y vemos cómo Dios lleva todo esto con un propósito, el propósito de alcanzar almas, porque mis sobrinos y mis sobrinas y mi cuñado aún no habían entregado su vida al Señor, no le estaban sirviendo. Ellos de muy chiquillos le conocieron al Señor, pero ellos volvieron atrás. Pero ahora el Señor, a través de esto, ellos vuelven al Señor, piden perdón. Y fuimos a una vigilia a un lado y trajimos a un pastor, le dijimos la situación y él había pasado una situación parecida. Y vemos que él le cuenta a mi cuñado, ¿verdad? Yo venía el camino, le venía diciendo que mi cuñado aún todavía le faltaba un poquito, por eso el Señor se estaba tardando en hacer la obra, que él era el varón de la casa y como varón tenía que someterse a Dios, ¿no? Amén. Entonces, él cuando vino habló con toda la familia y él les dijo, si aún todavía no han hecho su decisión firme, hoy es el día. Amén. Porque Dios quiere salvarlos y Él quiere terminar esto en victoria. Dice, yo tenía pasó algo en su vida de este pastor con un sobrino que lo secuestraron, y dice que ellos en ayuno y oración estuvieron guerreando y que los secuestradores que estaban ahí cuidando al sobrino se sintieron confundidos y temerosos, y le habla el jefe de ellos y le dice,
suelta a ese muchacho, suéltalo, porque tenemos que irnos. Sentían como una angustia, una desesperación, y dice que lo soltaron sin pagar el rescate, ¿verdad? O los secuestradores. Al muchacho. Wow. Entonces eso le llenó a mi cuñado de ánimo y de fe, ¿verdad? Para él confiar en Dios, y ese día entregó. Como él estaba diabético, él casi no se podía agachar, y yo estaba cerca de él con un cojín, porque yo sentía que él iba a hincarse, y así fue. Él se rindió esa noche al Señor, fue un sábado, porque al siguiente día yo ya venía de regreso a Los Ángeles, pero ese sábado en la noche él me dice: cuñada, yo sé que te tienes que ir, dice, pero ¿sabes una cosa? Yo sé que ya me van a entregar a mi hija. Y ellos, ¿verdad?, juntaron el dinero y todo. Y hubo, al otro día, todavía estuve con ellos, yo parte del día, porque yo me venía más por la tarde y me queda cerca el aeropuerto. Pero ese día, el sábado, todos se volvieron al Señor. Y en el trayecto de que estuvimos orando esos días, se salvaron la suegra de una de mis sobrinas, la tía de ellos, la cuñada de ellos. Pudimos ver almas que vinieron al Señor a través de esa tribulación y esa angustia. O sea que, como dice la palabra, todo obra para bien. Todo obra para bien. A veces que pensamos que es una cosa negativa, es el momento de aferrarnos en la oración, en el ayuno, en la búsqueda del Señor, porque Él transforma eso en una bendición. Sí, eso está en Romanos 8:28, que dice, ¿verdad? Cuando creemos en el Señor, Él hace posible todas las cosas. Amén. Y creemos que todas las cosas suceden con un propósito. Amén. Y el propósito de este secuestro fue para bien, porque a mi sobrina, cuando yo regreso, pero antes de que cuando yo me subí al avión, yo ya me fui a mi casa, empaqué a prisa porque ni había empacado nada, tenía todo ahí, ¿verdad? Pero cuando ya estamos en el aeropuerto, gracias a Dios que hasta atrasaron el vuelo. Y le dije ya no me recordaba de una lucecita que yo le había pedido al Señor que me mostrara el sábado por la noche en el cielo. No pasó eso, sino que me lo muestra cuando yo voy en el avión. Cuando me dice el Señor, mira hacia la ventana, ya estaba oscuro, mira hacia la ventana, y el Señor me hace como que una ventana se abrió así, y sale el sol en tremendo, el sol así, en medio de la oscuridad, y lo cierra y me dice: la luz que pedías. Y creí que en ese momento el Señor ya había hecho el milagro. Amén, gloria a Dios. Como dice su palabra, ¿verdad? En Romanos 8:28, que dice... ¿y a los que aman a Dios? Sí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios va a usar situaciones, circunstancias diferentes para cumplir su propósito. Amén. ¿No? Y hemos visto en su familia las almas que han llegado y aún los secuestradores. O sea, cuando Dios usa ese propósito, más que nada es porque Él quiere la salvación de esas almas. Sí. ¿Verdad? Y aunque más doloroso sea la situación, Dios va a cumplir su propósito. Eso no dudamos. Cumple su palabra. Y Amén. vemos cómo el Señor, ahora que yo vuelvo a ir despuésito, yo que vuelvo a ir, ella me cuenta y dice que ella le dieron hasta dinero para que agarrara un taxi, la mandaron para atrás, después de que pagaron realmente, sí pagaron el rescate, pero lo que quiero que vean que el milagro que hizo Dios, que no la mataron, no pasó nada grave, no le hicieron daño, no le hicieron ningún daño, y ella no vino traumada ni nada, ella vino con gozo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que hace todo? Dios Que Todopoderoso. Dios, amén. Y Así es a que, Dios sea la gloria. Amén. La gloria para Así el es Señor. que cualquier situación que estés pasando, métete en la presencia de Dios, escudriña su palabra y métete en oración, que Él Amén. va a obrar a favor tuyo. Sí, y no queremos cerrar el programa sin antes hacer este llamado. Si todavía no te has entregado al Señor o quieres reconciliarte con el Señor, repite conmigo esta oración. Amado Dios, te pido perdón, me quiero reconciliar contigo. Perdóname, limpia mi camino, Señor.
Quiero que tú entres en mi vida y que señorees en mi caminar, Señor. Que seas tú dirigiendo mis pasos uno a uno, limpiando la vereda, Señor. En este momento, Padre eterno, repite, yo entrego mi vida en tus manos, Señor, para que tú seas quien limpie todo y me dé buena guianza en todo, y que todo lo que tú hagas, Padre, que todo lo que tú hagas en mi vida sea para bendición de otros. Si has repetido esta oración, Aleluya. te invitamos a que busques una iglesia y que te congregues. Busca una iglesia. Amén. Gracias. Bueno, entonces los esperamos hasta el siguiente programa, y que Dios les bendiga, y no se olviden que Dios cumple sus propósitos, aunque tenga que usar lo que tenga que usar. Dios siempre va a cumplir su palabra y va a cumplir su propósito en sus vidas. Hasta pronto, Dios me los bendiga. Dios les bendiga.